Regresamos con más análisis en Así Estamos. Vamos a nuestro espacio de conversación para este día, pero no sin antes recordarle que ST Office Center tiene para usted el mejor espacio para sus oficinas. Si usted necesita un espacio virtual o un espacio físico, una oficina física o virtual, ST Office Center le permite tenerla y con toda calidad. Contrate también el alquiler de oficinas por ciertos tiempos, salas de reuniones con todos los servicios incluidos. ST Office Center le ofrece 4 diferentes ubicaciones en Colonia San Francisco, San Benito y Escalón, a unos pasos de Torre Futura y World Trade Center. Con nosotros en nuestro programa César Villalona, economista. Vamos a abordar el tema de las pensiones. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Bienvenido al programa, César. Gracias por la invitación. Hablar de pensiones, claro, es algo en este momento importante, pero lo es también hablar del tema fiscal. Parece que hemos llegado a pensiones, pero lo de fondo es el tema fiscal. ¿En qué calidad está? Y digo esto el Estado porque se nos ha vendido en los últimos años que todo estaba bien, que todo venía caminando bien, pero el ministro de Hacienda dijo en la Asamblea que estamos en una crisis fiscal. Entonces, más que pensiones, esto es fiscal. Bueno, son dos temas, ¿verdad? Uno influye en el otro. El problema de las pensiones influye en el problema financiero del gobierno, porque la mitad del déficit fiscal tiene que ver con el pago de las pensiones de las personas jubiladas del Seguro Social y del INPE, cuyo dinero el gobierno tiene de las AFP. Desde el año 2006, las AFP le prestan al gobierno de manera obligatoria para pagar pensiones de personas jubiladas del sistema público. Entonces esos préstamos son parte del déficit fiscal. El año pasado fueron 520 millones de dólares y el déficit fiscal anduvo por los 1.000. Entonces el tema de las pensiones tiene que ver con la mitad del problema financiero del gobierno. Y el resto del déficit tiene que ver con diferencia entre ingresos y gastos, ¿verdad? Pero no sería un déficit tan grande. Si se resuelve el de las pensiones y se reduce a la mitad del déficit, ya sería más manejable. Pues estamos hablando. ¿Pero por qué tenemos que tocar las pensiones cuando esta es una obligación permanente que debería estar dentro del gasto corriente? Y si hemos de resolver problemas fiscales, ¿por qué tocar este dinero que no le pertenece al Estado, sino mejor recomponer el gasto público o analizar por otro lado el tema fiscal? Es que el problema fue que cuando surgió el sistema privado de pensiones, las personas pasaron del sistema público a las AFP. Para el año 2001, para darte un dato, ya las AFP tenían el 75% de la población cotizante. Se había pasado del Seguro Social y del INPE a cotizar en las AFP. Toda la gente joven y otras personas optadas. Pero el Seguro Social tenía que pagarle pensión a 100.000 personas y tenían 24.000 cotizantes. Entonces, en el año 2001, esas dos instituciones estaban prácticamente sin recursos. Se habían acabado las reservas técnicas y tenían un cotizante por 4 jubilados, cuando un sistema debe funcionar al revés, un sistema solidario. Debe tener 4 cotizantes por un jubilado. Entonces, ¿qué pasó en el 2001? Que ya no había cómo pagar pensión. Entonces, el gobierno decidió vender bonos, el gobierno de la época. Vendió bonos entre el 2001 y el 2004 por 611 millones. Luego llegó el gobierno de Saca, siguió vendiendo bonos hasta el año 2006 por 600 millones. Y en el 2006, como el Frente no daba los votos por los bonos, planteó la búsqueda de una solución al problema. Entonces Arena decidió, el gobierno de Arena, con el apoyo de algunos diputados de oposición, o sea, de otros partidos aliados, aprobar el fideicomiso que obliga a las AFP a pasarle los fondos al gobierno para pagar las pensiones de los jubilados del Seguro Social y del INPE. Entonces, en el 2006 se está echando mano de una parte de ese dinero, no es todo el dinero, pero una buena parte. En el gobierno de Saca fueron alrededor de 1.000 millones, luego llegó el gobierno de Funes, continuó 2.800 millones, y el gobierno actual ya ha pedido prestado 520 millones. Y este año, si no se resuelve el problema, pide 600. Por supuesto, también está pagando. O sea, en el presupuesto del Estado se están pagando los bonos del 2001, del 2001-2004, de los bonos del 2004-2006, lo que se echa a mano de las pensiones, también se paga en el presupuesto, amortización e intereses. Entonces fue la salida que se le buscó en el año 2006, como ya no podía haber endeudamiento de otro tipo, la salida que se le buscó en el 2006 para garantizar el pago de las pensiones del sistema público. Pero de resolver esto a transformar todo el sistema de pensiones, ¿qué relación hay? Porque pareciera que si es un asunto de efectivo para pagar estas deudas, ¿por qué reformar todo el sistema? Bueno, lo que pasa es que
no va a haber una reforma tan completa, hasta donde yo conozco la propuesta. La reforma busca detener el endeudamiento con las AFP, justamente, que no haya que echar mano de esos fondos, creando un fondo solidario público, de manera que las personas que cotizan en este fondo solidario, manejado por las mismas AFP, porque las AFP van a manejar los dos fondos, se baste a sí mismo, es decir, que con estas cotizaciones se paguen las pensiones y que el gobierno detenga el endeudamiento. No es que lo que debe no lo deba pagar, sino que lo frena. Ya no tiene que echar mano de 580 millones, de 600 este año. Esa es una parte, digamos, de la reforma, porque las personas van a cotizar en un fondo público, todo el mundo, de manera íntegra hasta 2 salarios mínimos, y de manera parcial quien gane más de ahí, cotiza en el fondo público hasta 2 salarios mínimos, que andan por los $480, y el excedente en el fondo privado. Pero la otra medida que parece que va en la reforma es bajar la comisión que cobran las AFP, que de hecho se ha venido bajando, porque cuando arrancaron tenían una comisión de 27%, que es lo que agarran de las cotizaciones de la gente, para el gasto administrativo y para las ganancias. Esa comisión se bajó a 21, luego el gobierno de Funes la bajó a 17, y este gobierno la quiere bajar a 14.5. Eso a la AFP no le viene bien, porque le puede reducir el margen de ganancia. Pero para la gente está bien, porque es fondo de la gente. En vez de que me quiten el 17% de mi dinero y me quitan el 14.5%, queda un poquito más para fondo propio. Ese es como el otro componente. Y el otro es ver lo de la tasa de interés. Porque para colmo, ese dinero que las AFP le prestan al gobierno, el gobierno se lo paga con una tasa de interés muy baja, que tiene que ver en la forma en que se fijó en el 2006 y que ya la Sala de lo Constitucional dijo que había que modificarlo. Si al momento, César, el gobierno mismo dice, tengo una crisis fiscal, tengo dificultades para pagar, no puedo pagar en estas condiciones, ¿cómo es que al final va a poder pagar siempre lo que debe, superar su crisis y garantizar que esto va a funcionar? Porque al final es el mismo que ya dice, tengo problemas, el que estaría adquiriendo, digamos de alguna manera, más problemas. Pero vamos a ver, es que hay dos cosas, una son las finanzas del gobierno y otra es el fondo de pensiones. La AFP van a manejar un fondo público y un fondo privado. Eso no es dinero ya del gobierno, porque es un dinero de las cotizaciones. Es como lo del Seguro Social y el INPE, ese dinero no es del gobierno. La gente que cotiza ahí, que son 10.000, ese dinero no lo puede utilizar el gobierno para pagar cuentas fiscales, sino que eso es para pagar pensión, solo que no alcanza, porque hay 98.000 jubilados. Entonces, por eso le piden a la AFP. Entonces, este sistema se paga, porque si tú mueves 760.000 cotizantes a un fondo público, que son los que tienen la AFP, de manera total, hasta 2 salarios mínimos y parcial, lo que ganan más, habría suficiente fondo para pagar pensión a 160.000 jubilados. Alcanzaría. Entonces, digamos, se sanea aquí, momentáneamente, porque si no se amplía la base de cotizantes, en los próximos 3, 4, 5, 6 años puede haber problemas, si no hay más cotizantes. Pero esto tiene que ver con el mercado laboral. Entonces el gobierno detiene el pago, el endeudamiento con las AFP, pero todos los años le va a pagar por lo que debe, ¿cuánto? 150 millones más o menos entre amortización e interés. Esa cifra, el problema no está en el pago, el problema está en los préstamos que generan endeudamiento, porque 150 millones que salen de las cuentas fiscales para un presupuesto de 4.800 no es una cifra tan alta. Pero el riesgo es muy elevado, porque si los 2 salarios mínimos se trasladan al fondo público, algunos dicen es casi el 75% de los cotizantes del fondo de AFPs. Entonces, el dinero se está reproduciendo en las AFP por el manejo que tiene. ¿Cómo se va a multiplicar el dinero en manos del Estado con ese 75% de cotizantes que se trasladarían? Aquí podría haber un excedente pequeño, pero a lo mejor no haya mucha capacidad de financiamiento, porque es un fondo de préstamo, sino que como es un fondo solidario, se le va pagando a la persona jubilada. Lo que sucede es que hoy quien tiene un salario de 480, que es un salario mínimo, si es un hombre, la pensión le sale por $190. Por ahí le sale menos de la mínima. Y si es una mujer, le sale como por 170, porque cotizan durante menos tiempo. Entonces, con este dinero alcanza para pagar pensión. Tal vez no alcance para inversión, pero sí alcanza para pagar pensión. Y el Estado le daría la mínima, que son 207, eso significa que a un hombre le tiene que poner $17 más y a una mujer un poco más. Pero esto no es una presión fuerte en términos financieros, no estamos hablando de una cifra tan grande.
Este fondo es autosostenible, digamos, sería autosostenible, siempre y cuando siga entrando cotizante. Yo repito esto, porque el problema de las pensiones en el mundo entero es el mismo problema de las AFP, es decir, sí, si no hay aumento de cotizantes o rentabilidad, no... Claro, pero, o sea, con la diferencia de que la AFP no pierde, porque saca la ganancia de la comisión. La AFP, si la base de pero cotizantes... aquí habría que pagar también el mantenimiento del Estado en la nueva institucionalidad, sí, el seguro social que cobra también. Pero aquí la comisión sería de 7.5, ya no sería 17 en el fondo público, porque lo que va al seguro se quita. Y aquí bajaría a 14.5. Bien, esto tiene que ser sostenible, o lo más sostenible posible, y va a depender mucho de los cotizantes nuevos. El fondo de la AFP no tendría problema, porque este es un fondo rentable, y habría algún excedente para prestar, pero este fondo se acaba. O sea, cuando tú te jubilas aquí, el dinero que te sale de la AFP es hasta que termine el fondo. Yo creo que se le puede buscar una sostenibilidad para el mediano plazo con esta reforma. Todo está en el problema de la cotización. ¿Qué hay de esta visión o el análisis que tienen algunos de que el gobierno lo único que está haciendo es, al momento de convertirse en un sistema mixto, es lo que ya debe anularlo contablemente y entonces quedar con mayor capacidad de endeudamiento en sus cuentas macro y seguir prestando? Es decir, lo que no puede, lo que debe no lo puede dejar de pagar. Pero contablemente lo elimina. No, ellos tienen que pagarle a las AFP los intereses por los préstamos que le han hecho. Eso y la amortización. Solo que no es que le va a pagar en un año 3.400 millones de dólares. Es como que yo tengo un préstamo de 100.000, pero yo eso lo pago en 25 años. Entonces, el pago anual tiene que hacerlo aquí, porque este es un fondo de capitalización. El gobierno ya no tendría que utilizar dinero para pagar pensión. Entonces, este dinero es para pagar pensión, no podría utilizarse para otra cosa, no puede echar mano para otra cosa. De hecho, no se está echando mano de los fondos de la AFP para gasto corriente. Desde el 2006, cuando se tomó la decisión, ese dinero no es para pagar el salario del presidente Saca o del ministro de Salud de aquella época o de hoy. Ese dinero es para pagar pensión. Esto sí hay que aclarárselo a la gente, porque se está diciendo que el gobierno quiere echar mano. Son dos cuentas diferentes. Una cosa es el Tesoro Público, las cuentas de Hacienda, y otra cosa es el dinero que maneja la AFP. Bueno, hasta ahora se ha declarado en reserva toda la información del gasto que proviene de... Sí, pero el dinero que maneja la AFP no es para gasto corriente. El dinero que tiene la AFP, y las AFP van a administrar los dos fondos, el privado y el público, no desaparece, manejan los dos fondos. Ese dinero de las AFP siempre ha sido para pagar pensión y para inversión. Ahora, si le podemos bajar el costo de la AFP, si podemos dejar de pedirle prestado a la AFP para pagar pensiones, si todo ese es el objetivo, ¿por qué tiene que crearse una AFP mixta? Es decir, no se puede hacer eso dentro de lo que ya tienen las AFP, es decir, no necesitaríamos hacer mucho para lograr los mismos objetivos. Se podría lograr siempre que se hiciera un fondo solidario en la AFP. El problema es que la AFP por su naturaleza son de capitalización individual, es decir, tu dinero va a una cuenta tuya. Pero el fondo público que está creando el gobierno es la vuelta a aquel sistema de reparto, donde con la cotización se paga la pensión. Solo que aquí es la gente que menos ingresos tiene. La que menos ingresos tiene, a la que le sale una pensión. No puede crear el Estado eso por su cuenta, porque ya tiene un proyecto de entregar una pensión de $50 a personas de edad. Es decir, ¿por qué tenemos que tocar esto? Y vuelvo sobre esto, si podemos hacerlo por otro lado, en las mismas manos del Estado y con el mismo dinero público y no el dinero privado. Es que ahorita el dinero de las AFP no es de un fondo público, es de un fondo privado. Correcto. Entonces el gobierno, si agarra ese dinero, como lo está haciendo desde el año 2006, es endeudamiento. Pero si se crea un fondo público solidario, digamos que fuera el Seguro Social que lo manejara, lo va a manejar la AFP, pero suponiendo que fuera el INPE y el Seguro Social, es la vuelta al fondo solidario de una institución pública, sin fines de lucro. Ya esto no tiene fin de lucro. De aquí sale el gasto administrativo. Pero lo está financiando con el dinero de los ahorrantes de AFP. Sí, pero es una empresa pública. Es una empresa pública, no es el gobierno central. El gobierno central no cuenta ahí. El Seguro Social es una institución financiera del Estado y el INPE, así como la CEL, es una empresa pública. Pero el Estado no puede echar mano del dinero de la CEL, salvo que se haya aprobado que pase un subsidio, digamos, en este caso. Sí, que lo hace. Pero eso es una aprobación. Pero la CEL es una institución pública autónoma. Este fondo es una institución pública autónoma, como lo es el Seguro Social y el INPE. ¿Cuál es el asunto? Que el de la AFP es una institución privada. Entonces el Estado ahí
lo único que puede hacer es endeudarse. Ahora, creería yo que contablemente y matemáticamente, financieramente, es posible hacer todos los ajustes, pero ¿cómo en esta propuesta, que es al menos lo que se escucha, se va a solventar el tema constitucional de el dinero en manos privadas y en un contrato privado que se traslade a el gobierno si no es por la voluntariedad del propietario, porque si no se convierte en una expropiación? Fíjate que esa parte yo prefiero no dar ninguna opinión, como no soy abogado, ¿verdad? Puede venir un recurso de inconstitucionalidad, pero no sé qué tan inconstitucional es eso. Ese es un tema sobre el que no tengo claridad, porque también cuando surgieron las AFP, el dinero de la gente que estaba en el Seguro Social se pasó a una cuenta privada, en este caso por edad, no por salario. Sí, lo que pasa es que el dinero siempre es privado, ¿no? Y pasó del gobierno a la propia mano privada, a otra cuenta privada, sí, con otra instancia jurídica privada. Exactamente, y ahora sería de una instancia privada a una instancia pública. Aquella vez era del Seguro Social y el INPE a la AFP. Ahora ¿podría ser voluntario entonces el traslado de este fondo y no obligatorio? Fíjate que en Argentina intentaron crear un sistema mixto y lo hicieron voluntario. Lo que hizo el gobierno fue decir, bueno, aquí hay una instancia pública que administra el dinero sin ganancia. Usted decide si se lo administra la AFP con ganancia o se lo administra el Estado sin ganancia, solo sacando el gasto administrativo. Entonces la gente se corrió y desaparecieron las AFP, pero lo hicieron voluntario. Esa es una opción. La gente tendría que medir bien. Yo aquí no se sigue ese camino, sino que se hace la obligatoriedad, en este caso por salario. Pero ya había habido una obligatoriedad anterior. Por eso no sé jurídicamente cómo sería el asunto. Porque ¿qué sucede con la gente que estaba cotizando en el Seguro Social y la obligaron a pasar a una AFP? Y el Seguro Social se lo administraba sin ganancia. Y la AFP le quita una comisión que le da ganancia. Entonces podría haber también un recurso ahí. Pero esa es la parte que yo como no soy abogado, ¿verdad? No, pero está bien. El asunto es cómo resolvemos esto. Usted ha mencionado, y lo ha hecho en 2 oportunidades en esta plática, el tema de deben haber más cotizantes. Eso nos lleva al final al tema económico nacional, al tema que produce también los mismos impuestos que el Estado no tiene en este momento y que se han contraído, los empleos que no llegan, los 60,000 empleos que se supone deberíamos estar generando anualmente. Entonces al final el riesgo de todo esto o de solo tener una aspirina para un problema tan grande es muy alto. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Porque el tema de pensiones no lo va a resolver. Sí, para que haya más cotizantes se necesita levantar la economía y generar más empleo formal, porque eso no tiene que ver con si el sistema es público o es privado. Cuando surgieron las AFP se prometió ampliación de cobertura y está cotizando el 24% de la PEA. Y de ese 24% que está cotizando, que son 670,000 personas, y era el 24% en el 98, eso no ha cambiado. Solo se va a jubilar el 40%, porque el resto no llega a las 25 cotizaciones. Entonces, ese problema no tiene nada que ver con quién maneja el fondo, tiene que ver con un problema del mercado laboral. Tenemos un país con mucho sector informal, una gente que trabaja en una tiendita, en una panadería, en una pupusería, no está cotizando. Podría estar afiliada, pero no cotiza. Entonces, hay que crear más empleo formal, pero eso pasa por un levantamiento de la actividad productiva. Se necesitaría más inversión privada y más inversión pública. Entonces ahí nos metemos en otro campo, ¿verdad? Más inversión pública significa que el gobierno necesita más recursos, y más inversión privada significa que el sector privado necesita un mercado interno más dinámico, que le genere la posibilidad de vender su producto, porque uno de los problemas que tenemos en la economía salvadoreña, que ya lleva para 20 años del bajo crecimiento, es que el mercado interno es muy estrecho. Nosotros tenemos un país con poco salario, con baja ganancia, con bajas pensiones. Fíjate que tenemos salario mínimo más bajo que Costa Rica, que Nicaragua, que Honduras y que Guatemala. Digamos que Costa Rica se justifica por los niveles de productividad, pero no Guatemala y Honduras, donde pagan el 70% más que aquí. Entonces hay una concentración y una incapacidad de consumo que no es peor por la remesa, si no existieran esas remesas. Entonces para el sector privado invertir es complicado por el problema de demanda. Y hay una fuga que ya lleva más de 20 años de los propios grandes empresarios invirtiendo fuera de la región o invirtiendo en otros países de la región, en Colombia. Y un empresario invierte donde ve rentabilidad, sencillamente.
Entonces, la ampliación del mercado interno es básica para el aumento de la inversión privada, el aumento del empleo, el aumento del PIB. Y el aumento de la inversión pública pasa por más ingresos. Pero entonces, el problema de los ingresos tiene mucho que ver, yo creo que no tiene que ver tanto con los impuestos, tiene mucho que ver con la evasión de impuestos. Hay una evasión que es un dato muy impreciso, pero yo acabo de oír unas declaraciones del ministro de la Presidencia, de Lorenzana, hace como 2 semanas, donde hablaba de que estaba en 31%. Si eso es cierto, son 1.500 millones que el gobierno no recauda. Y el déficit fiscal, sin pensiones, anda por los 500 millones. Entonces, ¿cómo resolver eso? El tema de la ilusión, la mora que tienen empresas, aunque la mora es un ingreso inmediato, no es continuo. Hay una mora de más de 300 millones. Entonces, el gobierno tiene que hacer más esfuerzos por aumentar su recaudación, controlando la evasión. Este es un punto para mí central, la evasión y la ilusión, para aumentar la inversión pública. Vamos a hacer una pequeña pausa. Enseguida continuamos con esta plática. César Villalona, nuestro invitado esta mañana. Estamos esta mañana conversando con el economista César Villalona, haciendo una valoración sobre el tema pensiones y los elementos que tiene esto en relación con la economía. César, hay también, hablando de esto de la economía, ¿no? No sé si hay mucha irresponsabilidad o demagogia en esto que el gobierno ofrece en su campaña en este momento, hablando de pensiones, porque dice que va a darle vitalicia y seguro social, pero en las condiciones en las que está la economía, uno podría pensar, bueno, ¿cómo se va a garantizar esto en el tiempo? Porque todo tiene un costo. Y es una propuesta que todavía no la conocemos, pero ya se anuncian resultados. Y si las condiciones de la economía que hemos estado medio, más o menos conversando, son tan difíciles, ¿cómo es que vamos a lograr todo esto? Bueno, es que el sistema, tal como está diseñado, todo el mundo cotizaría en el fondo público. Entonces, ahí habría bastante dinero para pagar pensión. Se resuelve porque se mueve de la AFP, para acá, aunque lo administra la AFP, pero es una figura administrativa, el fondo del Estado. Sin duda, ahí se alivia el problema financiero del gobierno. O sea, el gobierno frena su endeudamiento con las AFP, lo detiene. Ese es el punto, desde el punto de vista del gobierno central. Y este sistema se paga. Bien. Para el gobierno está bien, porque frenar el endeudamiento también significa pagar menos intereses en el futuro, menos intereses y amortización por la deuda que ya tiene acumulada. Y para la gente le beneficia al que le bajan la comisión en las AFP y al que le garantizan la pensión vitalicia aquí. Bien, yo hasta ahí no le veo problema. A mí me parece que es un diseño que tiene su viabilidad financiera y algún beneficio no muy grande para la gente, porque la comisión todavía de 14.5 sigue siendo muy grande, esta comisión. Te lo digo porque en Chile es mucho más bajita que aquí. Pero la comisión al final no es 2.25%. No, es de $13, 2.20. O sea, si tú ganas $100 y trabajas en una empresa privada, te descuentan 6.25 y el patrón pone 6.75, da 13. La AFP agarra 2.20. Entonces 2.20 es el 17% de 13. Pero el 2.20 se carga sobre la parte patronal, no sobre el 13. Es el 2.20 de 13, pero eso es el 17. Según la ley es 2.20 sobre el 6, sobre lo que aporta el patrono. Sí, pero da igual. No, porque no es el 13, es el... No, porque cuando tú sumas la patronal más el que pone el trabajador de su salario, te da 13. Da igual que se lo quite al salario, pero esos 13 son de la persona. La comisión... es de la persona. Es decir, yo de mi salario me quitaron 100 y mi empresario puso 6.25 y mi empresario puso 6.75. Esto ya es mío, no es del empresario, claro. Ya es mío, entonces son 13. Entonces la AFP agarra 2.20. Bien, lo agarra de cualquiera de las dos partes, pero lo agarra de la cotización. Te decía que era muy alta, 14.5 todavía, porque en Chile están cobrando 1 y tienen bastantes utilidades. Pero bien, este tema de la comisión te lo mencionaba porque beneficia un poco a la gente. ¿Cuál es el asunto? Para mí, el asunto es que en 5, 6, 7 años, si no hay un flujo de gente cotizando, el sistema puede entrar en problemas, igual que el ISFA. El ISFA tiene hoy 20.000 jubilados y 38.000 cotizantes. Con 38.000 no le paga 20.000, porque necesita 4 por 1 y ahí no llega ni a 2.
¿Quién paga el resto? Entonces ahí le cae al gobierno. Aquí estamos hablando de un fondo de la Fuerza Armada, que es público, le tiene que caer al gobierno. Aquí no tiene nada que ver la empresa privada. Y el gobierno está poniendo 20, 30 millones. Aquí podría llegar a ocurrir lo mismo si no aumenta las cotizaciones. Este es el punto. Pero en términos inmediatos sería sostenible porque tú tendrías aquí suficiente dinero para pagar. Eso no tenga dudas. Porque se va a correr de entrada el 78% de la gente que gana menos de 4.80. Entonces esto de ofrecer una pensión universal y vitalicia es algo que podría ser insostenible en el tiempo. O sea, no habría manera, si ese 24% de cotizantes, que seguirá siendo el mismo 24%, aun cuando una parte esté en el mixto y otro en la AFP, no crece. Si no hay ampliación de cobertura, cualquier sistema de pensión entra en problema. Cualquiera entra en problema, que es uno de los problemas que tenemos en el país. Para que tengas una idea, aquí en el 98 habían 6 cotizantes por un jubilado. Antes de surgir las AFP, era sostenible y había reserva de 338 millones. Si tú sumas hoy todos los cotizantes y los jubilados, hoy te da 4 por 1. Estoy hablando de todo lo que están en la AFP y todo lo que están en el público, que son 10.000. Más los jubilados, que son 100.000 por un lado y 62.000 por otro, está en un precario 4 por 1. O sea que estuviera al límite, administrado por el Estado. Entonces hay que transformar la economía. Eso es vital. Lo otro que yo creo que aquí se necesita, a mi juicio, es subir la pensión mínima. Claro que eso toca el problema financiero, en este caso del Estado, pero es justo, porque estamos hablando de una pensión de 207. Sí, el asunto es y cómo el salario sostenerlo mínimo, financieramente. El salario mínimo en el Estado son $300. El gobierno de Funes la subió. Aquí había pensiones de $80 y no han quebrado la finanza. Por eso tiene un impacto financiero. Se le podría buscar una contribución, habría que ver cuál, para financiar ese pago. Pero la propia reactivación económica y el control de la evasión de impuestos genera más flujo al gobierno para hacerle frente a eso. Eso no tiene un impacto tan fuerte si el gobierno aumenta su recaudación. Aquí necesitamos, yo vuelvo a mencionar a Chile, porque cuando Bachelet tomó posesión, ahora en su segundo gobierno, ella hablaba de una evasión de 20% en Chile y que la quería bajar a 10. Si nosotros la tenemos en 31, bajémosla a los 20 de Chile, que es escandaloso. Eso le da al gobierno 500 millones. ¿Verdad? Para mí ese es un esfuerzo clave. Controlar el contrabando, porque al final, volviendo al inicio de la pregunta o del conversatorio, el problema de las pensiones también es un problema fiscal. La última pregunta es, hablando del IPSFA, porque el IPSFA es un elemento que está aquí, pero que era de reparto y su solución es ahora convertirlo en un sistema de cuentas individuales. Y aquí estamos hablando de las cuentas individuales, convertirlo en un sistema de reparto. Entonces hay una especie de contradicción en cuál es la mejor solución para los fondos de pensiones. Sí, pero el del IFTA, el gran problema, no importa en lo que se convierta, va a ser deficitario porque 38.000 no alcanzan para pagar a 20.000. Yo creo que ahí hay que hacer otras reformas en el IFTA. Por ejemplo, los militares se retiran a 50 años. Habría que ver si esa es la edad más adecuada, porque los hombres se retiran a 60 y las mujeres a 55. Si se sube la edad de retiro, se le da un alivio, porque estamos hablando de 10 años. A mí me parecería justo, en lo personal, ¿verdad? No veo por qué tiene que retirarse tan joven. Ampliar la cobertura ahí ya no es viable, ¿verdad? Porque la Fuerza Armada no va a crecer, no se ve que vaya a crecer en términos de efectivo. Y lo otro es que siempre lo va a tener que financiar el Estado. Una parte la va a tener que financiar, porque no es autosostenible, ni en capitalización, ni en fondo solidario. Muy bien, César, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un verdadero placer tenerlo en este programa y conversar y tener sus puntos de vista sobre esta reforma de pensiones. Vamos al tráfico rápidamente para despedirnos. Gracias, César.